Bienvenidos a este noveno encuentro del curso de Sustentabilidad Productiva PYME. Quien les habla, mi nombre es Florencia Alcalde, soy jefa de Desarrollo Productivo y PYME de la UIA, soy parte del equipo técnico de la UIA. Me acompaña Luciana de Negri del estudio Becar Varela y me acompaña Juan Nava del Consejo Federal de Inversiones. Hoy vamos a estar hablando de finanzas sostenibles en este noveno encuentro. Mientras se van terminando de conectar, les cuento que este es un curso que se realiza en el marco del programa Limbes Verde de la Unión Europea y vamos a estar entregando certificado a todos los que asistan a por lo menos 7 de los 10 encuentros que componen al programa. Entiendo que puede haber algún encuentro más. El equipo nos va a estar avisando a todos. Y hoy de lo que vamos a hablar es de finanzas sostenibles. Finanzas sostenibles, para poder implementar innovación sostenible en nuestros procesos productivos, existen herramientas de financiamiento que están orientadas a empresas y a proyectos, a inversiones sustentables. Y en los últimos años, las finanzas sostenibles, la verdad que tomaron una importancia que no tiene precedente. En este mundo que está hiperconectado, hiperinformado, tenemos inversores y consumidores que están mirando, que están actuando de una manera distinta a lo que lo hacían hasta ahora, ¿no? Los consumidores están mirando lo que hacen las empresas, están enterados de cómo producen, de cómo sus productos afectan el ambiente, del impacto que tienen en sus comunidades, si reutilizan, si reciclan, si emiten gases, si emiten químicos, de dónde sale la materia prima, entre tantas otras cosas, ¿no? Ya no están mirando únicamente marco-precio. Y lo mismo del lado de los inversores, ¿no? Que ya no están mirando únicamente la rentabilidad, sino también quieren entender a qué costo estarían recibiendo el ingreso que consiguen por una inversión. Entonces, las finanzas sostenibles ya no son únicamente una cuestión de convicción, sino también una cuestión de conveniencia hoy en día, la verdad, para poder desarrollar nuestros negocios. Les recordamos que durante toda la charla va a estar habilitada la sección de preguntas y respuestas y también los mensajes a los panelistas, así que nos pueden escribir por esa vía. Y así que si les parece, arrancamos. Me gustaría presentar a Luciana de Negri primero, que es socia de Becar Varela, el estudio del que forma parte desde el año 98, es abogada y es especialista en mercado de capitales. Luciana trabajó en muchísimos temas de financiamiento corporativo con las empresas, como la oferta de bonos, las emisiones de capital, oferta pública, reestructuración de deuda, fusiones y adquisiciones, bonos verdes, sociales, sustentables, montones de herramientas de financiamiento, así que tenés una amplia experiencia en el tema que vamos a tocar hoy. Me gustaría que arranquemos por las definiciones. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de financiamiento sustentable? ¿Qué herramientas hay? Y más adelante vayamos hacia la posibilidad de financiamiento sostenible para las pymes en Argentina. ¿Cómo estás, Luciana? Hola Florencia, hola a todos, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar mostrando un poco todo lo que hacemos y también el desarrollo de las finanzas sostenibles y que pueda servir como herramienta de financiamiento para muchas empresas y especialmente para las pymes. Florencia, como vos bien decías, tal cual, el financiamiento sostenible es algo que vino como para quedarse. Si hablamos de definición, tal vez es cualquier tipo de financiamiento en el cual se tienen en cuenta los factores ESG, que en definitiva tienen que ver con el impacto que ese financiamiento genera por parte, digamos, de la empresa que se financia, que tenga un impacto social, ambiental o, digamos, una combinación de ambos. Y por otro lado también esta mirada que hoy los inversores ya empiezan a poner en dónde invierten, ¿no? Que vemos que a nivel global esto cada vez se nota más y en Argentina es algo que está comenzando, pero que también vemos que tuvo un desarrollo. Ya los inversores también empiezan a ver y a buscar ciertas inversiones que tengan ese impacto social positivo o ambiental, ¿sí? Así que bueno, eso es como un pantallazo. Yo voy a compartir mi presentación. Como Florencia decía, tal vez vamos a arrancar muy por el principio y con algo bastante básico, pero para que se entienda de qué estamos hablando, vamos a ver algunas definiciones normativas y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Quiero que se puedan llevar el caso práctico y el ejemplo y cómo esto realmente lo podemos aplicar en la empresa.
voy a compartir. ¿Las pueden ver? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa, vos, Florencia, me interrumpís, si hay alguna Dale. pregunta, después vamos igual a dar un espacio al final para todo tipo de preguntas, pero bueno, si hay alguna cuestión que quieran que clarifique en particular, me pueden avisar. Bueno, un poco como decíamos, ¿no? Arrancando desde el principio y hablando siempre de financiamiento, todos sabemos que existe el financiamiento tradicional, que es el financiamiento bancario, los descuentos de cheques, bueno, un montón de tipos de financiamiento que las empresas usan y ustedes saben muy bien. Y también existe la posibilidad de financiarse a través del mercado de capitales, que en general uno lo que siempre capaz lo asocia es con las grandes emisiones de empresas grandes, pero también hay otro tipo de empresas como las pymes que pueden financiarse a través del mercado de capitales. Es una alternativa que está disponible y en ese sentido existe la posibilidad de hacer, digamos, una emisión de acciones en la cual entran inversores como accionistas de la sociedad, que tal vez no es la más común, ¿no es cierto? Porque, bueno, muchas veces, digamos, eso no es la intención de la sociedad, pero también existe la posibilidad de emitir obligaciones negociables, que es un endeudamiento de la sociedad, y de esa forma, digamos, entran fondos, se obtiene financiamiento a través del mercado de capitales, que ahora lo vamos a ver un poquito más. También existen los fideicomisos financieros y otros vehículos que son todas distintas herramientas disponibles a través del mercado de capitales que permiten que una sociedad cuando necesita financiamiento no solamente tenga accesibles las líneas de crédito del banco o algún préstamo especial del banco, sino que puede contar con esta alternativa adicional. ¿Y por qué es importante? Porque en muchas ocasiones, tal vez las tasas que pueden obtenerse a través del mercado de capitales son tasas tal vez más convenientes que las que puedan obtenerse a través de otro tipo de financiamiento, o tal vez la tasa pueda ser similar, pero tal vez el monto que la sociedad está buscando no alcanza, digamos, el préstamo o la línea que tiene otorgada no le alcanza para un proyecto en particular, y en ese sentido el mercado de capitales tal vez puede brindar montos mayores, ¿sí? Para, digamos, obtener financiamiento. Y todo este proceso, la realidad es que lo que vemos es que le agrega valor también a la compañía. ¿Por qué? Porque hay que pasar por todo un proceso de revisión de información, un proceso de publicación de cierta información, un proceso con colocadores, que ahora vamos a ver bien cómo es esto, y todo eso termina generando que la sociedad, digamos, va a estar más ordenada, va a estar más prolija en un montón de aspectos y seguramente a la hora después de pedir nuevamente un financiamiento, por ejemplo, bancario, va a estar mejor posicionada, ¿sí? Entonces, hablamos de que agrega valores, resumiendo mucho, digamos, el concepto, porque en definitiva, en especial, por ejemplo, en los casos de financiamiento sostenible, la sociedad, por una cuestión también incluso reputacional, queda muy bien parada, ¿no? Frente a sus políticas en este sentido. Así que es algo que desde todo punto de vista es positivo, y lo más importante es que les quede la idea de que es una alternativa adicional, que tienen disponibles las pymes, muchas no lo saben, otras sí, capaz lo usan, pero bueno, la charla es para todos, quiero que quede como ese concepto de que podemos mirar hacia ese lado, no quedarse solamente con las fuentes de financiamiento tradicionales. Hablando del financiamiento verde, porque lo que decíamos recién es para todo tipo de financiamiento, aun cuando una sociedad no tenga un proyecto verde, social o sustentable. El mercado de capitales es una alternativa que tienen todas las empresas para todo tipo de financiamiento que busquen. Si hablamos del financiamiento verde, que ahora vamos a ver un poco qué es, pero bueno, el concepto ya al principio lo dijimos, es un financiamiento en el cual se está financiando un proyecto que cumple con esos fines que comentábamos, sociales, verdes y sustentables. En este caso hay muchos también tipos de financiamiento en este sentido. Hay líneas bancarias especialmente dedicadas a empresas que tienen proyectos verdes o sustentables. Hay también líneas de organismos multilaterales, eh, pero también está el mercado de capitales, como recién decíamos. Y en definitiva, lo importante es cumplir con ciertos requerimientos, que ahora los vamos a ver un poco más en detalle, para poder encuadrar dentro de lo que es un financiamiento verde, que tiene que ver, en definitiva, con un proyecto específico. Ese es el proyecto que se financia, y por lo tanto los fondos tienen que sí o sí destinarse 100% a ese proyecto, ¿sí? Hay un seguimiento de los fondos que se reciben para ese financiamiento para que efectivamente cumplan con ese fin, y hay que cumplir con ciertos informes. Ahora todo esto lo vamos a ver en mayor detalle.
También existe otro tipo de bonos que, para no confundir, los vamos a denominar ligados a la sustentabilidad. Cuando hablamos de los bonos verdes, es un concepto medio general que en realidad se usa para encuadrar los bonos verdes, sociales y sustentables. Pero hay otro tipo de bono que se llama ligado a la sustentabilidad, en el cual los fondos que se reciben no necesariamente tienen que ir a un proyecto verde. Lo vamos a ver después, vamos a hacer la comparación y las diferencias para que se entienda bien, pero cuando hablamos de bonos verdes en general, nos estamos refiriendo a aquel bono o endeudamiento de la sociedad cuyos, digamos, fondos, cuando esos fondos que se reciben a través del financiamiento van a ser destinados a un proyecto que cumpla con esas características. Bueno, como decíamos recién, el mercado de capitales en definitiva tiene varios instrumentos disponibles para muchas sociedades, para muchos tipos de sociedades, pero vamos a focalizarnos un poco más en esta sesión en las obligaciones negociables, porque es el instrumento que más se está utilizando a los efectos del financiamiento sostenible, ¿sí? También hay otras figuras como los fideicomisos, que son distintos y que también pueden ser utilizados para un proyecto social verde sustentable, pero vamos a tratar de entender bien este instrumento de las obligaciones negociables, que como decíamos es el que más se usa en la práctica. Está regulado por una ley, que es la 23.576, que establece las condiciones, los requisitos para poder emitir este tipo de título. Se trata de un endeudamiento, es decir, es lo mismo que si la sociedad va y busca un financiamiento bancario, pero en este caso es la propia sociedad la que emite los títulos que van a ser adquiridos por inversores bajo oferta pública. En definitiva, está ofreciéndolo al público en general, pueden ser grandes inversores, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y también personas que tienen necesidad de invertir, digamos, esos fondos. Digamos, bajo esa emisión es la propia sociedad la que establece los términos y condiciones de la emisión, a diferencia tal vez de algún otro tipo de endeudamiento bancario donde tal vez se impone ciertas condiciones. Acá hay un poco, digamos, mayor flexibilidad a la hora de determinar el monto, el plazo, el tipo de interés, periodicidad de pagos, más allá de que estamos hablando de una colocación en el mercado, y en ese sentido el mercado obviamente también marca cuáles son las pautas, ¿no? Y cuáles son los plazos, por ejemplo, por los cuales, digamos, puede endeudarse esa sociedad, porque tiene que haber inversores que compren ese título, ¿sí? Entonces, si es un título a demasiado plazo, digamos, en un contexto como el actual, a veces no es tan fácil, ¿no? Colocar un título a, no sé, 5 años, pero sí se puede establecer de repente entre los plazos normales, que son de 1 a 3 años, dependiendo el momento, ciertos, por ejemplo, amortizaciones. Entonces la sociedad un poco acomoda de acuerdo con sus necesidades o su conveniencia, ¿sí? Y después hay otros términos y condiciones que se fijan en el mercado, se fijan a través de las ofertas que hacen los inversores, como el tema de la tasa de interés. Ya lo vamos a ver un poquito más. Esto es un poco una introducción general. Y dado que estamos hablando de que lo vamos a ofrecer al público en general, se requiere la autorización de oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo público que regula la oferta pública en Argentina y que en definitiva autoriza este tipo de emisiones. Pero bueno, para no asustarnos, ya vamos a ver que no es un proceso tan largo, que hay un régimen especial para las pymes, pero sí hay que tener en claro que este tipo de procesos, si se hace a través del mercado de capitales, requiere una aprobación y por eso requiere también un cierto tiempo y un proceso. Yendo un poco al financiamiento sostenible y cómo empezó, digamos, a desarrollarse en Argentina en especial. En el año 2019, la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo, como decíamos, que regula la oferta pública, dictó cierta normativa que lo que hizo fue justamente impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina, ¿sí? También en el año 2019 se firma un protocolo de finanzas sostenibles por parte de 18 bancos de Argentina, y después a su vez adhieren 33 entidades financieras en total, para justamente fomentar e incorporar dentro de sus prácticas las finanzas sostenibles. Esto lo que implica es que hoy en día los bancos, lo interesante para ustedes y para todos nosotros, es que los bancos hoy tienen una estrategia, hoy tienen una obligación, de alguna manera, de empezar a estar más metidos en lo que es el financiamiento sostenible, y entonces eso hace que generen tal vez líneas verdes o que participen en las emisiones, que ahora vamos a ver en qué carácter lo hacen,
en un rol más activo, ¿sí? En las finanzas sostenibles. Eh, por ejemplo, digamos, en el caso de muchos bancos actúan como avalistas, es decir, que dan, digamos, una garantía en las emisiones, y de esa manera se convierten un poco como en socios de esa emisión, de esa emisora que está emitiendo y que se está financiando, y todo eso genera algo positivo porque obviamente permite que se desarrollen más fácilmente las finanzas sostenibles porque hay un garante atrás de esa emisión, ¿sí? También se firmó en el año 2023 la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles, en las cuales participan muchos sectores, muchos organismos del sector público, y esto lo que implica es que se empiezan a generar mejores políticas o mayores medidas, digamos, de parte de distintos organismos del Estado para fomentar este tipo de financiamiento. Todo esto está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es, digamos, que se firmaron en el año 2015 y con una Agenda Global 2030 para, digamos, lograr todos estos objetivos, que muchos de ellos tienen que ver justamente con los aspectos que cubren los bonos, las emisiones de financiamiento sostenible, porque lo que hacen es justamente colaborar en el cumplimiento de estos objetivos, ¿sí? Un poco yendo a la normativa, y sé que para muchos puede ser un poco aburrido, lo vamos a dar rápido, pero sí es importante entender que estamos hablando de emisiones que se realizan, como decíamos, las que son a través del mercado de capitales, es, digamos, en el marco de la resolución de la CNB del año 2019, que elaboró esta guía para la emisión de bonos, obligaciones negociables o bonos SBS sociales, verdes y sustentables, ¿sí? En donde pone, digamos, los detalles de cómo debe ser una emisión que cumpla con estas características, y de esta manera lo importante de esta norma es que el regulador lo que hizo fue permitir que muchas sociedades que tal vez tenían de este tipo, sociales verdes y sustentables, puedan encuadrar estos lineamientos, tenga ese encuadramiento, ese etiquetado, le decimos, y entonces los inversores que están interesados en comprar este tipo de productos los puedan identificar, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo está ese proceso, pero por eso es un puntapié inicial que da la CNB en el año 2019, y que a su vez después, con el correr del tiempo, siguió también modificando e impulsando, que es lo importante, ¿sí? Entonces hoy en día podemos decir que hay un mercado que se desarrolló a partir del 2019, digamos, todo fue en base a esta normativa que se emitió hace ya 5 años. También hay otro, bueno, hay un reglamento también de BIMA que ahora vamos a ver, hay otras normas también que sacó la CNB, que no las vamos a detallar demasiado para no aburrir, y últimamente, en el año 2023, hizo una modificación de los lineamientos e incorporó nuevos bonos, nuevos tipos de bonos que ahora vamos a ver. La normativa sigue, en definitiva, principios internacionales en la materia. Acá están citados algunos de ellos. Lo que queremos decir con esto, lo importante es que nuestra normativa local, en definitiva, lo que hizo fue replicar estos principios internacionales, es decir, que un bono que se emita en Argentina, cumpliendo con estas características de encuadrarse dentro de la normativa de CNB, a su vez también va a cumplir con principios internacionales, ¿sí? Entonces, cuando se hace el etiquetado, el tercero independiente que hace esa revisión del proyecto para ver que encuadre dentro de la normativa local, también va a estar machándolo con estos principios internacionales, y eso hace que tenga, digamos, una credibilidad mayor, ¿no? Que si fuese la propia emisora que está diciendo yo tengo este proyecto social verde sustentable, sino que hay un tercero también que certifica que eso es así. También BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos, que es la entidad que le da el listado, ¿sí? La negociación, la posible negociación a estos títulos, porque después de que se emiten pueden negociarse en la bolsa, ¿no? Como el concepto que todos conocemos más familiar. Entonces, en definitiva, es muy importante cumplir también con el reglamento de BIMA para el etiquetado de los bonos verdes o para los bonos ligados a la sustentabilidad, y de esa manera poder listar en un panel especial, es decir, que quedan identificados de alguna manera para todos los inversores de que esos bonos cumplen con estas características, ¿sí? En cuanto a las definiciones, entender un poco, ya sabemos entonces que un bono, en definitiva, es una obligación negociable, es endeudamiento de la propia sociedad, ¿sí? Que le decimos bonos porque es el término que se usa,
pero en definitiva son obligaciones negociables o podrían ser un fideicomiso, como yo les explicaba antes, que bueno, que tiene otras particularidades y tal vez es un poquito más complejo, por eso nos focalizamos más en las obligaciones negociables. Es un título, es un endeudamiento que asume la sociedad para financiar, es decir, los fondos que obtenga de ese financiamiento, de esa emisión, es para financiar un proyecto verde, ¿sí? Que tiene que estar seleccionado, o una actividad que tiene beneficios ambientales, ¿sí? Tiene que estar claro que se está financiando ese proyecto verde que la sociedad seleccionó. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle algún ejemplo. Los bonos sociales son bonos que, digamos, lo que generan es la posibilidad, a través de ese financiamiento que se obtiene, de financiar un proyecto social, ¿sí? Mitigar algún problema de la sociedad o conseguir algún resultado positivo para un grupo determinado de la sociedad, sectores vulnerables, etc. También vamos a dar un ejemplo. Los bonos sustentables son un solo título, un bono, cumple los dos efectos. Tiene un efecto ambiental y un efecto social, ¿sí? Es una combinación de los dos. Y acá viene el que yo les comentaba antes, que es los bonos ligados a la sustentabilidad, que a diferencia de los bonos sociales verdes y sustentables, en esta emisión, en este tipo de emisión, no es necesario que los fondos que se obtengan se vuelquen a un proyecto que tenga esa particularidad de ser social, verde, sustentable, sino que pueden utilizarse para el giro habitual de la sociedad, ¿sí? Para el negocio que la sociedad quiera utilizar esos fondos, siempre dentro de los lineamientos de la ley de obligaciones negociables que te exige que sea capital de trabajo, refinanciación de pasivo u otros fines, pero no tiene que ser un proyecto verde, social o sustentable, por lo cual hay más flexibilidad en ese sentido, pero sí la sociedad se compromete a mejorar un aspecto de su sustentabilidad, ¿sí? Entonces, los fondos se aplican para el fin que la sociedad quiera, dentro de los preceptos de la ley, pero tiene que sí o sí cumplir con este objetivo. Y ahora lo vamos a ver igual un poco más en detalle, y si no lo cumple, eso genera un incumplimiento o una sanción que vamos a ver cómo se establece en los documentos de emisión, ¿sí? Luciana, nos consultan en el Q&A si hay que ser empresa B para emitir bonos. No aclara qué tipo de bonos, pero pregunta si sí o sí hay que ser empresa B. Está muy buena la pregunta. No es necesario que sea una empresa B, para nada, no es necesario. Las empresas B, por las dudas que capaz, obviamente la persona que lo pregunta lo sabe, pero tal vez el resto no, son empresas que tienen dentro de su objeto social, digamos, el triple impacto, previsto el triple impacto, es decir, que tienen previsto que quieren obviamente generar ganancias, pero también quieren generar con su actividad un impacto en la sociedad o en el ambiente positivo, ¿sí? Ese tipo de empresas que no hay un tipo societario igualmente, no tenemos tampoco una ley todavía que recepte las empresas B, pero sí hay todo un grupo de empresas que se denominan empresas B y con una certificación pueden tener ese sello de ser empresa B. Pueden emitirlo, obviamente, pueden emitir este tipo de bonos, pero no son las únicas para nada. Es un bono que está disponible, el financiamiento sostenible está disponible para todas las empresas, ¿sí? Todas las empresas que tengan un proyecto que quieran financiar, como veíamos recién, social, verde, sustentable, o una actividad que realizan que ya de por sí cumple con esas características, o que quieran mejorar un aspecto de su sustentabilidad, como decíamos recién, pueden emitir un bono ligado a la sustentabilidad. Lo que pasa es que las empresas B, como están mucho más cerca del triple impacto, digamos, porque lo tienen como en su ADN, decimos nosotros, ¿no? Porque lo tienen en su propia actividad y todo lo que hacen, en definitiva, genera ese impacto. Están mucho más, si querés, empapadas de todos estos proyectos y tal vez tengan muy fácilmente seleccionable el proyecto a financiar, ¿sí? Es mucho más fácil para una empresa B encontrar ese proyecto, seleccionarlo y que sea etiquetado, ¿sí? Que para otro tipo de empresa, pero no necesariamente. Es decir, hay muchas empresas que son, digamos, tienen actividades que son totalmente compatibles con proyectos verdes o proyectos sociales y no son empresas B, ¿sí? Así que eso no es un impedimento, pero sí, digamos, son algunas de las que emiten, pero hace poco recién, digamos, empezaron las empresas B a emitir y sin embargo esto ya viene de hace años, así que no, es para todos, ¿sí? Acá están las nuevas definiciones que yo les comentaba que la CNB, digamos, posteriormente emitió otra resolución en la cual incorporó nuevas actividades, ¿sí? A las definiciones de los bonos
sociales verdes y sustentables, que los seguimos llamando bonos verdes en general, ¿sí? Pero que también comprenden todos estos aspectos, que muchos están comprendidos, por ejemplo, los bonos de género o los bonos azules, están comprendidos cada uno dentro de su categoría. Por ejemplo, los bonos de género son una subespecie del bono social, ¿sí? Y los bonos azules son una subespecie de un bono verde. Pero en definitiva lo que hizo fue también como de alguna manera avalar o impulsar tal vez el desarrollo de nuevos bonos con estas nuevas actividades. Los bonos de género son, digamos, bonos, como decimos, sociales, que tienen un foco en el género, obviamente en la diversidad, no género identificándolo solamente con mujeres, sino con la diversidad, inclusión de todo tipo, digamos, digamos, de poblaciones diversas o de sectores diversos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, pero si ese financiamiento lo que hace es volcarse a un proyecto que es todo relacionado con mujeres, se puede etiquetar como un bono de género, ¿sí? Y forma parte de un bono social y en definitiva del financiamiento sostenible. Los bonos azules, hoy todavía en Argentina, bonos de género sí hubo antecedentes en Argentina, bonos azules, la realidad es que todavía no, sí hay algunos internacionales, pero todavía en Argentina esto estamos, me parece, lejos todavía de poderlo lograr, pero bueno, tiene que ver con financiar un proyecto relacionado con la conservación y restauración del ecosistema acuático. Bonos naranjas se refieren más que nada a actividades culturales, tal vez no tan comunes, digamos, por decirlo de algún modo. Y los bonos de transición, que me parece que es un ejemplo y digamos, de un bono muy interesante, porque sí tiene que ver con muchas industrias que tenemos y que a poco seguramente se tengan que ir transformando, ¿no? Porque muchos rubros que tal vez son contaminantes o que, digamos, generan un impacto ambiental negativo, seguramente van a tener que ir tomando medidas a los efectos de mejorar su sustentabilidad, porque hoy es un poco, digamos, una tendencia y también tal vez incluso un mandato de, incluso, digamos, casas matrices, ¿no? También incluso de contrapartes que uno a veces tiene, de clientes, digamos, de toda la cadena que conforma cada actividad, y de clientes, ¿no? Entonces cada vez nos damos cuenta, o inclusive hasta de obtención de financiamiento, pues sabemos que algunos bancos ya empiezan a reducir sus líneas a esos rubros, digamos, que son contaminantes o que no generan un impacto positivo en el ambiente. De estos bonos son interesantes, también hay antecedentes internacionales, ninguno todavía local, pero en definitiva lo que se hace es financiar un proyecto que lo que hace es justamente una estrategia tal vez de eficiencia energética, de transición climática, reducción de emisiones. Entonces, de esa forma, lo que se logra es lograr un financiamiento a los fines de mejorar ese aspecto, ¿sí? Hoy tal vez no tenés un proyecto verde, claramente, si sos ese tipo de empresa, pero tal vez con este bono pueda ayudar a generar una transformación hacia digamos, una actividad más sostenible. Bueno, hablando un poco de los componentes de los bonos verdes en general, acordémonos que ahora vamos a hablar, separamos un poco los ligados a la sustentabilidad, que son esos que se utilizan para mejorar un aspecto de la sustentabilidad, y nos focalizamos en los bonos verdes, sociales, sustentables y todo este otro tipo de bonos que les mencioné recién, que los mencionamos todos como bonos verdes, en donde sí los fondos se tienen que usar para ese proyecto, ¿sí? Para un proyecto que cumpla con esas características. Entonces, acá hay que tener en cuenta que tenemos 4 componentes básicos que tienen que ver con el uso de los fondos, el uso de los ingresos. Los ingresos tienen que ser utilizados en un 100% para financiar ese proyecto social verde sustentable. Hay un proceso de selección del proyecto que hace la propia sociedad, tiene que identificar qué proyecto va a querer financiar, y hay un proceso de evaluación, porque en definitiva es asegurarse que ese proyecto cumpla con los requerimientos de la normativa local e internacional que vimos antes. Por eso es importante entender que existe esta normativa, porque no cualquier proyecto tal vez es encuadrable, ¿sí? Tiene que cumplir con ciertas cuestiones.
Muchos lo son, pero bueno, sí, es necesario evaluarlo. Hay que ver, digamos, si uno dice, bueno, yo voy a comprar esta maquinaria que me va a servir para mejorar el proceso, digamos, de generar una eficiencia energética o generar un ahorro de luz, de agua, de lo que sea. Eso hay que probarlo, sí, hay que ver cómo esa maquinaria reemplaza la anterior y genera toda esta eficiencia. Entonces, eso se evalúa, digamos, se analiza junto con un tercero independiente que es el que va a otorgar el etiquetado. Otro componente importante es la administración de los fondos, porque esos fondos que se obtienen a través del financiamiento, en definitiva, tienen que quedar de alguna manera separados, ¿no?, de los fondos que utiliza la sociedad para su giro habitual. Hay que, digamos, lograr una trazabilidad, es decir, tenemos que saber exactamente cómo se fueron utilizando esos fondos. En general quedan en una cuenta separada, ¿sí?, el resto de los fondos de la propia sociedad, más allá de que, por supuesto, se permiten inversiones transitorias, porque si uno tiene parados los fondos, obviamente nadie lo haría, pero sí se permiten inversiones transitorias, pero tienen que ser utilizados a los fines que están establecidos en los documentos de la emisión para lograr ese proyecto al cual se compromete. Y a su vez también deben realizarse informes, tanto al principio, cuando se emite, cuando se hace la emisión, como posteriormente para, digamos, justamente acreditar que los fondos se utilizaron conforme se estableció, porque el inversor que va a comprar este bono, que lo compró, digamos, sabiendo que se iba a destinar a ese proyecto, tiene que asegurarse de que efectivamente así es, ¿no? Que se utilizaron para el proyecto al cual se comprometió, y también obviamente los organismos reguladores también corroboran que efectivamente los fondos fueron utilizados conforme se estableció. Como decíamos recién, se sugiere que haya una revisión externa, no es solamente la propia sociedad con sus asesores legales que arman los documentos y dicen este es el proyecto que está seleccionado, sino que hay un tercero independiente, que en general puede ser una calificadora de riesgo que no califica el riesgo, ¿sí? No es una calificación crediticia, sino que es una calificación simplemente, digamos, del proyecto, ¿sí?, para darle el encuadramiento como bono social oro sustentable y el etiquetado. Y de esa manera ese bono queda identificado de esta forma, ¿sí? Y por eso hablábamos antes también de que puede listar en ese panel especial de bolsas y mercados argentinos, que lo que hace es identificar, una vez que el bono ya está emitido, vas a tener después negociación en el mercado, como cualquier título que cotiza en el mercado, y ese título queda identificado en un panel especial, que bueno, que yo incluso les voy a dejar después al final un link donde ustedes van a ver todos los que están en ese panel, y el inversor que quiere comprar un bono, digamos, de estas características, lo puede comprar también en el mercado secundario, ¿sí? Lo puede negociar y obtener, digamos, bueno, obviamente liquidez en el caso, digamos, del inversor que negocia, ¿no? Luciana, justo nos habían consultado en el chat si los bonos se colocan en BIMA, lo cual quedó respondido, y también preguntan quién audita. Bueno, perfecto. Ahí yo, como les decía recién, hoy no hay un listado o un requerimiento de registro por parte de digamos, de los terceros independientes que yo comentaba recién, que son quienes pueden dar ese etiquetado, perdón. Hay varios, digamos, varios tipos de sociedades que hoy otorgan el etiquetado. Algunas son, como decíamos, las calificadoras de riesgo, que tienen como un área especial de ESG, ¿no? Entonces ellos son los que evalúan el proyecto y brindan el etiquetado. También hay otras firmas como consultores, hay algunos estudios contables, hay una universidad pública, que es la Universidad de 3 de Febrero. Hay distintos actores en el mercado dando este servicio. En definitiva, no está, como decíamos recién, no es que hay un sello que te tienen que dar para registrarte de esta forma, pero sí obviamente tienen que ser, y ahí un poco es la guía de quien organiza el proceso, que te acerque con esas partes que son las que dan el etiquetado, y sí tienen que hacerlo cumpliendo con todos los requerimientos que nosotros veíamos antes, que es el encuadramiento en la normativa, y a su vez eso también se presenta ante la Comisión Nacional de Valores, porque es uno de los requisitos, ¿sí? Y también se expresa, digamos, se menciona en los documentos de emisión que está etiquetado por esa firma y se pone a disposición de los inversores, ¿sí? Perfecto. Y sé que más adelante vamos a hablar un poco sobre la tasa que tienen estos bonos, pero una de de las otras consultas que salió es del lado del inversor. ¿Por qué un inversor optaría por invertir en esto?
¿cuál es el Bien. retorno que obtiene? Dale, perfecto. Ahora lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y voy rápido con esto que ya un poco lo vimos. El uso de los fondos ya lo vimos recién, así que voy a pasar, porque quiero ir a la parte como más práctica. Tengo también como eh, todo un paso a paso que me parece que puede ser interesante. Bueno, esto es lo que decíamos recién, la revisión externa refuerza la credibilidad y las hace un tercero independiente, ya lo vimos. Acá vemos algunos ejemplos concretos, pero no, digamos, no antecedentes, que ya se los voy a mostrar también, sino capaz conceptos, ¿no? De cómo puede ser un bono verde. En definitiva, ¿qué proyecto es el que se puede financiar a través de un bono Para un verde? bono verde, Energía renovable, renovable, transporte sostenible, eficiencia eficiencia energética. energética. Ay, yo escucho como un eco, perdón, no sé si... Tenía el micrófono abierto, pero ahí es el mío. Ah, perdón, no, escuchaba justo. Manejo de recursos hídricos o construcción sostenible, ¿sí? Ahora después lo vemos con ejemplos prácticos para que se entienda, pero bajándolo, como ya empezándolo a bajar un poco más a la tierra de en qué proyectos concretos se pueden financiar para emitir este tipo de bonos. En los sociales, tal vez proyectos que generen empleo o acceso a servicios esenciales para comunidades, como por ejemplo, no sé, agua, mejora, por ejemplo, de la infraestructura. Bueno, en pymes, por ejemplo, algunas lideradas por mujeres que puedan tener proyectos tal vez relacionados con género, bueno, empresas rurales, inclusión financiera, viviendas, y los sostenibles, que son un proyecto que cumple con un fin tanto social como ambiental. Hay, por ejemplo, algunos relacionados con viviendas sostenibles, es decir, que se construyen con materiales que generan un menor impacto ambiental, pero en sectores vulnerables, o generación de empleo, pero a su vez sustentable, porque tiene algún fin ambiental, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver un poco más igual con los antecedentes que les voy a mostrar. Vuelvo un poquito a lo de los bonos ligados a la sustentabilidad para también dejar este concepto bien claro. Como decíamos, en este caso, los emisores, los fondos no se tienen que destinar, a diferencia de los que vimos recién, que quedó bien claro que se trata de proyectos específicos en donde tienen que volcarse los fondos. Acá no, los fondos se pueden volcar al giro ordinario de la sociedad, pero sí la sociedad se va a comprometer explícitamente a una futura mejora en su sustentabilidad, ¿sí? Y esas mejoras se miden a través de indicadores que se llaman KPI, que en definitiva lo que se hace es ir evaluando cómo se van cumpliendo esos objetivos que la sociedad te propuso. Ese objetivo tiene que ser un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Porque si uno dice, bueno, voy a mejorar y es algo que es ínfimo o que, digamos, no genera un impacto importante, bueno, tal vez no pueda ser encuadrado como este tipo de bonos. Esto es lo que justamente se hace y se analiza con el revisor externo, ¿sí? Con estas entidades que yo les comentaba antes, que van a decir, sí, mira, este puede ser calificado de esta forma. Es necesario que haya un informe de verificación externa donde justamente se encuadre en este tipo de bono. También hay un reglamento y lineamientos especiales para que puedan ser encuadrados, ¿sí? Y yo acá traje unos ejemplos que es un cuadrito muy simple, pero para que les quede bien clara la diferencia, creo que ya lo dijimos varias veces igual, y traje dos ejemplos estas son justo pymes, Traza y Madeco, son dos pymes, justo son dos empresas B, pero es una casualidad, podría ser cualquier otra, la vamos a ver, incluso que muchas otras pymes emitieron este tipo de bonos sin ser empresas B. En este caso, el uso de los fondos, en un caso fue por un proyecto social, que es el caso de Traza, que es una sociedad que se dedica a inclusión financiera, lo que hace está, digamos, relacionada con todo lo que es la instalación de cajeros automáticos y unidades modulares donde se pueden hacer pagos, digamos, sacar plata, bueno, hacer pagos y otro tipo de transacciones financieras, y se instalan en barrios vulnerables, ¿sí? Entonces, lo que hace es generar inclusión financiera, porque en estos sectores no hay cajeros automáticos, eso le genera obviamente un impacto social muy positivo a toda la gente que vive en esa comunidad, y la sociedad, en definitiva, lo que hizo fue emitir este bono, se financió para poder instalar esos cajeros a través de un bono social, y el proyecto es esta instalación de cajeros que fue obviamente etiquetado de esa manera y se cumplió con el fin, digamos, de utilizar los fondos a los fines de esta cuestión, ¿no? Este proyecto. Y en el caso de Madeco es un bono verde
que es una empresa que se dedica a, generar, a fabricar pisos, digamos, como símil madera, y lo que hizo fue comprar una maquinaria para lograr una eficiencia en su proceso, digamos, productivo. En estos casos hubo un etiquetado en ambos proyectos, ¿no? Como decíamos, los fondos se tuvieron que separar del resto de los fondos para lograr la trazabilidad y se publicaron informes relacionados con el uso de los fondos, ¿sí? Y un ejemplo de un bono ligado a la sustentabilidad es el caso de San Miguel, en el cual se comprometieron a mejorar un aspecto de su sustentabilidad en lo que respecta al porcentaje de energía renovable en relación con el total de energía eléctrica con el que ellos, digamos, trabajaban. Era un objetivo bastante ambicioso, como decíamos antes, porque querían lograr un 66 versus el 20% que tenían actualmente de energía renovable dentro de su proceso productivo, y cómo se estructuró con un incremento en la tasa de interés que tenían que pagar a los inversores en caso de no cumplir con ese compromiso. Y eso obviamente lo que genera es el efecto de querer lograrlo, ¿sí? Obviamente que la sociedad tiene que saber que lo va a poder lograr, porque si no se le va a disparar esa tasa mayor que obviamente no quiere, y además también por una cuestión reputacional, si uno emite un tipo de bonos de estas características, lo que querés es cumplirlo, ¿no? Por eso es tan importante seguir todos los lineamientos para poderlo hacer en el caso del bono verde o en el caso del bono ligado a la sustentabilidad, porque en uno u otro caso también la cuestión reputacional está en juego y nadie quiere dejar de tener el etiquetado, dejar de poder estar listado en ese panel especial porque no cumplió con lo que se comprometió. También se publican informes sobre el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Y no con el uso de los fondos. Entonces acá queda bien marcada la diferencia entre los distintos bonos. Yo ahora quiero un poco bajar digamos, a quiénes son las empresas que pueden emitir y algunas cuestiones particulares para que les quede bien claro, especialmente a las pymes que pueden utilizar esta herramienta. Pueden hacerlo, como dijimos, las grandes empresas lo han hecho, vamos a ver ahora los antecedentes, pero también las pymes tienen un procedimiento especial que la CNB ya hace bastante tiempo, esto es anterior al 2019, hay un régimen que la CNB emitió, digamos, un régimen especial para que las pymes puedan financiarse a través del mercado de capitales. Y hay un régimen diferenciado especialmente para las pymes en el sentido de que es más simple, más rápido y con menores requisitos, ¿sí? Porque como decíamos, hay que pedir la autorización de oferta pública a la CNB para poder efectuar este tipo de emisiones y que cualquier inversor pueda comprar los títulos. Para las pymes hay dos tipos de regímenes. Hay uno que es garantizado, que era, digamos, el que yo mencionaba antes, que requiere un aval de una SGR o un aval bancario, y otro tipo de régimen que es un régimen general para pymes, que ahí la pyme no necesita ningún aval, ¿sí? Y tienen distintos montos máximos en circulación, montos máximos a emitir, ¿sí? Endeudamiento que pueda asumir la sociedad bajo este régimen. En un caso es de 19 millones de UVAs y en el otro es de 10 millones de UVAs, que el UVA se utiliza como referencia para no tener que estar actualizando todo el tiempo el peso. También hay otro tipo de entidades que me parece que no vienen mucho al caso, que también pueden emitir, no sé, creo que acá no interesa tanto, como las asociaciones civiles, y hay un régimen también que sacó la CNB para otro tipo de emisoras con impacto social. Capaz si este es interesante. ¿Hay Sí. un monto mínimo para que una pyme pueda emitir un ON? No, no hay un monto mínimo, pero sí hay que tener en cuenta que es un proceso que de alguna manera hay que poner en marcha por un monto que justifique, ¿no? En el sentido de que también hay costos asociados o tal vez todas las implicancias que tiene para la sociedad, pero han habido emisiones por montos muy bajos, incluso de financiamiento sostenible, eh, por lo cual no es que, digamos, haya un monto mínimo, tal vez hay que evaluar el proyecto que vas a querer financiar y ver si es muy chico, tal vez no te convenga, pero más que nada por una cuestión práctica, ¿sí? Por los costos capaz que están involucrados, que no son tantos, pero bueno, hay que poner un poco en la balanza, ¿sí? Justifica más, obviamente, si es un proyecto que tiene un monto más importante. Este régimen de ON con impacto social tal vez es para empresas que no son pymes, pero que tienen un proyecto social y la CNB quiso incentivar ese tipo de proyectos, entonces lo que hace es a esa empresa que es grande, que debería cumplir con todos los requisitos del régimen general, digamos, la iguala con los requisitos de las pymes. Creo que para este caso no es tan relevante entrar en detalle, pero es también un régimen interesante que la CNB también quiso impulsar, ¿sí? Yendo a las pymes, que me parece que es lo que más
nos importa, como decíamos, existen dos tipos de regímenes, acá está bien claro, el garantizado, que es necesario contar con un aval bancario por el total de la emisión, ¿sí? Es decir, acá en este tipo de régimen es un régimen muy sencillo, en donde la sociedad, cumpliendo con algunas cuestiones, puede emitir estos bonos. Después que emitió, no queda, digamos, obligada a ningún tipo de requerimiento de información frente a la CNB. No es que le cambia la fecha en que tiene que presentar sus balances, no se les exigen balances adicionales, sigue cumpliendo con los plazos que cumple ante su organismo de control, el balance anual, y lo presenta ante su organismo. Solamente hay que ponerlo a disposición si la CNB lo pide, y publicar obviamente los avisos de pago y cuestiones relacionadas con el título, pero no se le suman requisitos adicionales, y es un procedimiento muy sencillo para poder emitir, ¿sí? Acá lo importante es que se requiere un aval, se requiere una garantía, obviamente que las SGR, Sociedades de Garantía Recíprocas, que bueno, seguramente todos conocen, o los bancos que avalen la emisión, van a pedirle a la sociedad ciertos requisitos, le van a cobrar una comisión por hacer ese aval, pero muchas veces cuando las tasas de mercado son convenientes, tal vez esa comisión que se cobra de alguna manera queda compensado con las mejores tasas que se puedan obtener, o un monto mayor que puedan obtener de financiamiento, y es importante para el proyecto. Hay otro tipo de régimen que es el no garantizado, que es sin aval. Acá es la propia sociedad la que, digamos, se compromete 100%, y no hay ningún tipo de garantía adicional. Obviamente en el garantizado también es la sociedad la que se compromete y debería pagar en el momento en que digamos, obviamente sea el momento del pago, pero en el caso de que no pague, viene el avalista y paga, ¿no? Entonces para el inversor es como una garantía adicional, digamos, este régimen garantizado, y por eso tiene bastante demanda en el mercado, porque hay muchos inversores que les interesa comprar ese título que está emitido por una pyme, pero avalado por un banco, ¿no? Grande, o un SGR, ¿sí? Como decíamos, hay diferentes requisitos de información. El más sencillo de todos es el que es el garantizado, que es el que yo les comentaba. No existen obligaciones de presentar ningún tipo de información a la CNB. En el que es no garantizado, sí hay un requerimiento un poquito mayor de información, no como si fuese una empresa grande, pero se les pide ciertos, digamos, ciertos requisitos, como presentar balances semestrales, información de asambleas. Bueno, hay alguna serie de requisitos adicionales. Y los montos, como decíamos, es el tope para cada régimen, ¿sí? Para el garantizado 10 y para el no garantizado 19. Y acá puse un poco las partes que pueden intervenir en el proceso, o que deben intervenir, porque como decíamos, capaz los asesores legales somos los que un poco guiamos y ordenamos todo este proceso, vemos que sea encuadrable en la normativa, los requerimientos que tienen que cumplir las sociedades para poder emitir bajo este régimen, ¿sí? Y un poco somos como los coordinadores de todo el proceso, porque tal vez unimos a veces puntas y partes, ¿no? Nosotros como abogados, eh, digamos, conocemos todos los actores relevantes, entonces muchas veces podemos también incluso contactar a la empresa con las distintas partes que tienen que intervenir, como yo les decía antes, el tercero independiente, los colocadores, los avalistas, etc. Los colocadores son los que venden el título al mercado, ¿sí? Los venden a los inversores, tienen su base de clientes a quienes les venden estos títulos. Los avalistas, como yo les comentaba antes, son los que garantizan la emisión, solamente en el caso de la que es garantizada. Y también debe intervenir, además del tercero independiente, un contador, porque es necesario presentar algunos informes sobre el cumplimiento digamos, de la aplicación de los fondos, como yo les comentaba antes, ¿sí? Luciana, nos consultan si una pyme SRL puede emitir estos Y instrumentos. puede también una SRL, también está permitido que emitan las SRL, ¿sí? ¿Y Exactamente. y estos montos se pueden pedir para maquinaria? No Pueden aclara qué ser, tipo de maquinaria, pero bueno, pueden ser para aclaremos. maquinaria. Como concepto general, me gusta que les quede también de que estamos hablando de financiamiento sostenible, pero también todos sabemos que a veces no es tan fácil encontrar el proyecto, seleccionarlo. Quiero que les quede la idea que el mercado de capitales es una alternativa de financiamiento para lo que necesite la sociedad, ¿sí? Podría ser que esa maquinaria no encuadra como un proyecto verde, porque tal vez esa nueva maquinaria no genera ningún impacto distinto socialmente o ambientalmente positivo, ¿sí? No genera nuevo empleo, no genera eficiencia energética, como decíamos. Igual la sociedad puede emitir un bono
no va a ser etiquetado como social verde sustentable, pero puede emitir una ON igual y financiarse a través del mercado de capitales, ¿sí? Es una alternativa que está disponible para todo tipo de proyectos. Si además ese proyecto es verde, social o sustentable, le ponemos el sello y bueno, va a poder, digamos, la propia sociedad, digamos, por una cuestión también reputacional, decir, bueno, emití este tipo de bono, va a tener tal vez una apertura mayor en cuanto a los inversores, porque hay algunos inversores que específicamente quieren invertir en este tipo de proyectos. Esa creo que era una de las preguntas y ahora lo vamos a ver porque es interesante, pero en definitiva, cualquiera puede emitir, cualquier sociedad, y puede financiar cualquier tipo de proyecto, siempre que, bueno, se trate de un proyecto en este caso verde, social y sustentable, tendrá el etiquetado. Acá hice como un paso a paso muy básico, pero para que ustedes entiendan qué tenemos que hacer, bajándolo a la realidad, bueno, tenemos que coordinar todo este proceso, ¿no? Con los asesores legales, con el banco que me va a acompañar, tal vez puedo empezar a ver con el banco con el cual tengo una línea, si también hace este tipo de emisiones o no, acompaña estas emisiones, o si no, bueno, nosotros muchas veces, como decimos, contactamos con los bancos que lo hacen, seleccionar un proyecto, ¿no? Porque hay un proyecto que tiene que ser para que sea socialmente sustentable, hay que identificarlo y hay que empezar a analizarlo con el tercero independiente, ¿sí? Ver que efectivamente encuadre. Organizar toda la documentación de la sociedad, eso lo hacemos los abogados, revisar el estatuto para ver que no haya ningún impedimento, ver que cumpla con todos los requerimientos, pero no hay nada demasiado grande para tener que modificar, es simplemente ver que todo esté en orden, tomar las societarias, asamblea, lo que haga falta para poder resolver las emisiones, para los documentos, que es un prospecto, que es el documento que los inversores después ven, y ahí está detallado todo el proyecto, ¿sí? Presentar la documentación ante la Comisión Nacional de Valores para el proceso de autorización. También ante los mercados, BIME y MAE, donde van a listar esos títulos, se autoriza la emisión, ¿sí? Después de un proceso que lleva más o menos, en el caso de la ON garantizada, lleva más o menos un mes y medio. Se obtienen los avales de parte de las entidades que van a garantizar, en el caso de que se trate de una garantizada, se coloca en el mercado, se vende, es decir, los inversores compran esos títulos, hay un resultado de la colocación, es decir, los inversores van a ofrecer una tasa, en general lo que se hace es salir, digamos, emitir por un monto determinado, por un plazo determinado, y la tasa de interés queda sujeta un poco a las ofertas que hacen los inversores en el mercado. Y de alguna manera van demostrando de esa manera el interés en comprar ese título, ¿sí? Entonces, la tasa de interés es algo que no podemos decir, mira, la tasa de interés es tal, porque eso depende mucho del mercado, depende cómo va, del contexto del mercado. El mercado en Argentina además es muy cambiante, porque tenemos, digamos, todos lo sabemos, todos los vaivenes, digamos, que obviamente impactan en el mercado, en lo que los inversores quieren comprar. Si un día quieren comprar, digamos, a mayor plazo o menor plazo, depende de la empresa, obviamente, depende si hay garantía o no hay garantía, y todo eso determina la tasa, ¿sí? Pero como concepto es importante que quede que en definitiva la sociedad dice, por ejemplo, yo quiero salir con una ON a tal plazo, ¿no? A 2 años, con un monto, bueno, determinado que sea el proyecto que necesita, y la tasa de interés es tasa Badlar más un margen que establece el mercado. Y ese margen es el que se licita, y en base a la oferta que se recibe el día, hay un día que es el día, se llama subasta, los inversores ofrecen tasas y eso determina cuantas mayor, digamos, demanda hay, obviamente la tasa baja, ¿no? Entonces, en general. Entonces eso hace que la sociedad pueda fijar cuál es la tasa a la que queda cuando llegó al monto que quiere emitir y por la tasa que quiere emitir, ¿sí? En muchos casos hubo sobresuscripción, incluso en casos de este tipo de bonos de financiamiento sostenible, hubo sobresuscripción, lo que significa que hubo más inversores que quisieron comprar el título de lo que realmente la sociedad podía emitir, porque se había puesto obviamente su proyecto, su monto, digamos, como tope, y como hubo sobresuscripción a veces hasta 5 veces, eso lo que hizo fue bajar la tasa y terminaron saliendo, digamos, con una tasa muy conveniente, justamente por este efecto de la sobresuscripción, que demuestra un poco el interés del mercado en este tipo de productos. Además, en el mercado de capitales, todos los productos pymes eh, tienen bastante demanda porque hay fondos pymes que tienen la obligación, digamos, de comprar
de antecedentes prácticos, algunos tal vez tienen algunos años y otros son más recientes, vamos a ver concretamente con qué proyecto, digamos, se financió y a qué tasa y con qué plazo, ¿sí? Después, como yo les decía, se emiten los títulos, después del resultado de esta colocación, con esas características que se fijaron en la subasta, y se presentan los informes relacionados obviamente con, no solamente con el pago del título, sino también el cumplimiento del proyecto, en caso de que la ON sea social, verde, sustentable, y por último el pago de la emisión, el pago de la ON, que obviamente es el momento en el cual la emisora tiene que ir cumpliendo con lo que se comprometió. Respecto del proceso, nos consultan si tiene que pasar por ALIC o matriculado bursátil o si la empresa lo puede hacer con apoderado. Bueno, el ALIC, en definitiva, es el colocador, ¿sí? El ALIC es lo que todos conocemos como las sociedades de bolsa, digamos, antiguamente, que son los que pueden intermediar, los que pueden vender títulos al mercado. Es necesario para la colocación que pase por un ALIC o un banco colocador, ¿sí? Que son los que acercan estos títulos a los inversores, ¿sí? Seguramente la pregunta viene por el lado de que, digamos, estamos acostumbrados a los cheques o pagarés que van con una LIC. Esto es un proceso un poquito más complejo que digamos, por ejemplo, el de pagaré o de cheque, pero sí, también interviene una LIC o un colocado, ¿sí? Acá yo tengo los antecedentes, como creo que seguramente van a recibir en la presentación. Paso rápido los de las grandes empresas porque son proyectos que son súper interesantes, pero bueno, estamos hablando de YPF, de Pampa, y tal vez quiero bajarlo más a la realidad bueno, de las empresas que tal vez son más parecidas a muchas de las empresas que están presentes. Acá tengo... bueno, acá tengo los proyectos, algunos de ellos. Me quería focalizar en alguno en particular, porque sé que tenemos ya poquito tiempo, ¿no? Sí, aprovecho a hacer un mini comentario Sí, porque hubo varias consultas que hablan de huella de carbono, de bonos verdes o de bono de carbono para sí. separar un Te poco hago la las aclaración. aguas. Dale. Sí. Hago la aclaración mientras dejo esta filmina, que es la de las pymes, que es la que me interesaba mostrarles. Las otras les quedan y son capaces, viste, las grandes empresas o algunas particulares con bonos sociales, pero acá me interesa porque están, no todas, pero la mayoría de las empresas pymes que se financiaron proyectos verdes o sociales, ¿sí? A tu pregunta de los bonos de carbono es otra cosa, es una confusión un poco que hay. El bono de carbono es otra cosa, tiene que ver con la reducción de la huella de carbono. Se lo llama bono porque es un nombre que se puso, pero no tiene nada que ver con esto, no tiene que ver con obligaciones negociables, no es endeudamiento de la sociedad, sino que es como un crédito. La palabra más correcta sería créditos de carbono, y es, en definitiva, digamos, un proceso bajo el cual una sociedad puede, digamos, formalizar cómo reduce la huella de carbono, y eso se puede negociar, pero es otra charla que no tiene nada que ver con esta, digamos, que es obviamente una alternativa también que está disponible. Hoy no está regulado todavía en Argentina los bonos de carbono, y no es un procedimiento, a ver, que obviamente lo pueden hacer ciertas sociedades, pero en este caso creemos que es mucho más, abarca muchas más posibilidades, muchos más proyectos de pymes en concreto que puedan tener, digamos, esta fuente de financiamiento. Los bonos de carbono tal vez tengan otra charla del ciclo, porque es un producto totalmente distinto, y como decíamos, la palabra bono está mal usada, porque el término correcto es créditos, y se puede, digamos, nosotros obviamente también tenemos un área, un socio de ambiental, que está muy presente en la Unión Industrial, que es Manuel Frávega, y él es el especialista en ese tema y podemos también conversar sobre eso, pero bueno, escapa un poco a la charla. Pero está buena la pregunta porque diferenciamos bien este tipo de financiamiento de los bonos de carbón, ¿sí? Bueno, acá vemos el caso que, como yo les contaba, de Madeco, que bueno, ya debe tener más de un año seguro. Qué monto financió, 70 millones de pesos a 24 meses, qué tasa obtuvo. Tal vez, como decimos, ya tiene un tiempo, no va a ser exactamente igual, pero me interesa que vean para qué fue: para la compra de maquinaria nueva, para lograr mayor eficiencia energética y productiva, y para capital de trabajo. Otro, por ejemplo, el de termoeléctrica, que es un proyecto de generación de energía a partir de biomasa. Acá ven todas las características. Otro de
me interesa, por ejemplo, este de Sion, que es para ofrecer conectividad, es una pyme que lo que logró a través de la financiación social que en este caso obtuvo fue extender todo lo que es digamos, el desarrollo de Internet en áreas que no había. Citrusville, que también tiene proyectos verdes ya ejecutados, y acá es interesante ver cómo también puede ser un proyecto que tal vez ya se realizó y ya se había obtenido un financiamiento para ese proyecto, y a través de un nuevo endeudamiento se refinancia, digamos, los fondos, el financiamiento que había obtenido la sociedad, ¿sí? Es decir, que los bonos verdes sociales sustentables pueden utilizarse para financiar o para refinanciar proyectos que cumplan con esta característica. Es decir, que capaz es un proyecto que ya se hizo y que en definitiva se había obtenido una línea que hoy no es tan conveniente, y tal vez a través de un nuevo financiamiento se obtiene refinanciar esa línea con un montón menor de tasa, ¿sí? Así que eso es interesante también, que les quede el concepto de la posibilidad de refinanciación. Bueno, y acá vemos cómo otros proyectos también encuadraron en verde o en social los plazos, los montos, y cómo cada uno de ellos también tenía su reporte, su verificación, ¿sí? Que vemos verificador de la condición, vemos las distintas entidades que intervinieron, ¿sí? Y acá está el de los bonos vinculados a la sustentabilidad. Vieron que yo les conté que eran los bonos que en este caso los fondos no van al proyecto verde social y sustentable, pero sí la sociedad se compromete a mejorar algún aspecto de su sustentabilidad, y acá vemos como, por ejemplo, San Miguel, que era el que yo les comentaba, se había comprometido a mejorar su porcentaje de energía renovable, o por ejemplo Red Surcos, que es otro de los que emitió. Fíjense que son únicamente dos los que emitieron este tipo de bonos por el momento. Mejoran, digamos, digamos, se comprometen a lograr un crecimiento en la cantidad de litros vendidos de un herbicida que tiene menores componentes químicos. Entonces, la verdad que me parece que este es un tipo de bono que muchos podrían utilizar, proponiéndose obviamente un objetivo relacionado con la industria, relacionado con algo que pueda ser cumplible y que pueda ser auditado y verificado por parte de la entidad que sea la verificadora, ¿sí? Bueno, acá yo les dejo el link. Cuando reciban, después van a poder cliquear ahí y meterse en los antecedentes directamente en la página de BIMAN, donde ven cómo cada sociedad, digamos, tiene toda su documentación. Van a poder ver bien el prospecto de emisión, que es este documento que comenta sobre el proyecto, digamos, las características de la emisión, los términos y condiciones, como el resultado de la colocación de ese bono en el mercado, y en definitiva toda la documentación correspondiente a cada tipo de bonos. Lo mismo con los vinculados a la sostenibilidad, que es un poco ampliar esta información de los antecedentes que yo les comentaba, ¿sí? ¿Sí? Bueno, creo que nos quedamos Bien, sin tiempo. No sé si hay preguntas, y sí. no quiero robarle, Tres le quiero dejar preguntas un muy espacio a cortitas. Juan. Sí, Luciana, quedaron tres preguntas muy cortitas para cerrar. Una es si pueden aplicar gobiernos locales para financiar un proyecto sostenible. sí, sí. La verdad es que no lo traje un poco, no sé si en los antecedentes vieron que había algunas municipalidades, no lo traje mucho a la charla porque tal vez escapaba un poco digamos, de las Sí, ciudades y pymes en general, pero sí se puede. De hecho, hay antecedentes y hay mucho interés, porque hay muchas obras, por ejemplo, no sé, de mejora de luminarias o de infraestructura, de muchos proyectos que tienen un fin altamente, digamos, ambiental, en ese caso una mejora, digamos, de los servicios que hoy en día se prestan y que pueden ser encuadrables. Hay antecedentes de provincias, hay antecedentes de municipalidades, así que hay muchísimo ahí para trabajar. Sí, está totalmente disponible. En esos casos no interviene la Comisión Nacional de Valores, porque como se trata de organismos públicos, se rigen por su normativa, ya tienen el control estatal, así que no es necesario pasar por la CNV. Sí, el proceso es similar, se hace un prospecto, se tiene que colocar en el mercado, pero no participa en ese caso, no se requiere la autorización de oferta pública, porque están eximidos los organismos del Estado, nacional, provincial, municipalidades. ¿y los emprendimientos forestales pueden emitir este tipo de bonos? Depende qué, digamos, emprendimiento forestal. Obviamente los proyectos forestales son súper interesantes y podrían ser perfectamente encuadrables. Habría que ver bien de qué tipo de sociedad se trata, si se trata de una sociedad anónima o de una SRL, como dijimos antes, también pueden otro tipo de entidades como las asociaciones civiles. De hecho también hay antecedentes.
Pero bueno, habría que mirarlo, habría que analizar, por eso también es muy importante el rol que tiene ahí también el banco, que de alguna manera es el que va a colocar el título, pero también le da toda una visión comercial y, digamos, de posibilidades de colocar ese título de parte de esa sociedad, que también a su vez, para obtener un aval, es necesario, por supuesto, presentar documentación ante el avalista. Bueno, hay que hacer todo un análisis del proyecto, pero bueno, sí, perfectamente lo forestal es encuadrable dentro de lo que es un proyecto verde, siempre que genere, obviamente, un impacto positivo. Y por ejemplo, para financiar la certificación de una norma, nos dan ejemplo norma FSC. Perdón que no soy especialista, no sé a qué se refiere. Bueno, habría que evaluarlo, habría que verlo, hay que ver qué implica esa norma, esa certificación, qué genera, digamos, si genera algo positivo, hay que analizarlo, es un poco difícil tal vez así medio en el aire, pero lo importante es analizarlos, contactar a las partes que puedan llegar a intervenir y verlo, ¿no? Hay que tener un proyecto que genere un impacto, ¿sí? Tiene que ser eso obviamente medible, ¿sí? Medible e identificable, que los fondos digamos, se destinen para ese proyecto que genere esa mejora ambiental o social, como comentábamos antes. La última para cerrar, porque siguen apareciendo, pero si no, no Sí. terminamos más porque es un tema enorme. No hay problema y cualquier cosa también estoy de contacto y me pueden escribir si necesitan consultar algo en particular. Muchas gracias. Hace un rato hablábamos del costo asociado a la emisión de una obligación negociable de alguno de estos bonos. ¿Te animás a hablar de un porcentaje? ¿Podríamos hablar de algún porcentaje de costo como para que la audiencia se dé una idea o es mejor dejarlo para el análisis del proyecto? Mira, los costos, a ver, la realidad es que dependen mucho de las partes que intervengan, dependen de, por ejemplo, si se trata de una pyme que va a obtener un aval o no, los avales en general tienen un porcentaje más o menos de mercado, pero es difícil establecer un costo total, ¿sí? Eso capaz hay que mirarlo un poco en concreto, mirar el proyecto, ver con qué partes, porque si no, como que yo estoy tomando un poco, viste, como tomando atribuciones de partes que hay que ver quiénes van a intervenir y si tienen esas comisiones o no. Los colocadores cobran una comisión, los avalistas cobran otra, pero se puede, capaz con el proyecto en concreto, decir, bueno, los costos totales son aproximadamente tanto, se pueden establecer al principio para que si no interesa, si no sirve, no se haga, pero sí se pueden establecer capaz más con el caso concreto, ¿sí? Lo que es interesante también es que en este tipo de proyectos no se cobran comisiones por parte de los organismos reguladores, ni BIMA, ni CNB, que en otros casos sí, entonces eso es un dato importante porque eh, obviamente baja los costos, pero bueno, sí están los costos de las otras partes involucradas. Luciana, muchísimas gracias. Tenemos que cortar acá y ahora seguimos con Juan, pero te quería agradecer porque estuvo completísimo y respondiste, más que respondiste la duda que teníamos, que era la posibilidad de financiamiento sostenible para las pymes. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Estoy a disposición. Gracias. Y seguimos con Juan Nava. Juan Nava es responsable de líneas de financiamiento en el Consejo Federal de Inversiones. Juan, es muy difícil conseguir financiamiento en Argentina, muy, muy difícil. Pero el CFI tiene líneas. ¿Nos puedes contar un poco de qué se Dale, trata? dale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Florencia, por la presentación. Y bueno, un honor compartir panel con Luciana. Súper interesante toda la información que nos trajiste. Bueno, les vengo a comentar un poquito, sí, las herramientas que tiene el Consejo Federal de Inversiones, que es un pequeño grano de arena en este mundo de las finanzas sostenibles. Si quieren, podemos pensarlo como una puerta de entrada hacia la realización de algunas inversiones por parte de las pymes, que ojalá sigan por el camino de algunas de las herramientas que presentó Luciana, que los acerca a hacer inversiones de mayor envergadura y profundizar el camino a la sostenibilidad y de las finanzas verdes. Les presento un poquito el Consejo Federal, para los que no lo conocen, mientras voy compartiendo pantalla. Eh, un segundito. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno,
Consejo Federal de Inversiones es un organismo bastante particular, tiene unos 65 años de antigüedad, como dice ahí la portada de la presentación, y la particularidad es porque es un organismo interestadual, es un organismo que pertenece a los gobiernos de todas las provincias del país, eh, y la verdad que no hay muchos equivalentes en otros países del mundo. La particularidad es que no es Administración Pública Nacional y a la vez no es ninguna administración pública de ninguna de las provincias. Es un organismo que es propiedad de todas las provincias, que hacen aportes. Por un lado son las dueñas del organismo y a su vez son las grandes beneficiarias porque el organismo lo que hace es brindar distintos tipos de asistencias a los gobiernos provinciales para distintos temas. Gran parte del foco del organismo es asistencias en temas de infraestructura y asistencia comercial a las empresas de las provincias. En particular, hoy les venimos a presentar la pata financiera del organismo, que tiene un fondo que se llama Fondo Federal de Inversiones, que desde el cual se brindan distintas herramientas de financiamiento. Este es un fondo que conformó el organismo con los recursos aportados por todas las provincias y por lo tanto lo que se hace con ese fondo es digamos, definición de los gobiernos de todas las provincias en conjunto con la Secretaría General del organismo. Simplemente, probablemente hay un montón de empresas conectadas, y alguna conozca o tuvo alguna experiencia en el pasado, porque la herramienta financiera del CFI tiene ya como alrededor de 30 años. Entonces, comentarles que desde hace un par de años se está en un proceso de mejora continua, en el cual se optimizaron gran parte de los procesos y los requisitos que se pedían a las pymes que participaban. Todo lo que era documentación y todos los trámites para poder acceder al financiamiento del CFI se minimizaron al máximo. Esto es en los últimos 3 años, así que quienes hayan tenido experiencia antes de ese plazo, seguramente es totalmente distinto a lo que estamos tratando de implementar en el último tiempo. Si quieren después lo repasamos, pero básicamente con la presentación de 2 balances y un formulario de Excel muy sencillo, ya se les da la precalificación en muy pocos días, y después con el perfeccionamiento de las garantías que estamos incentivando a que se haga a través de fondos de garantía o SGR, como mencionaba también Luciana en parte de su exposición, este proceso se hace muchísimo más ágil y en lapso de 20 días, un mes, pueden hacerse de los fondos del préstamo al organismo. Son préstamos no bancarios, pero que se monetizan a través de agentes financieros que hay en cada provincia. Después les comento un poquito más algunos detalles. En esta línea de tiempo que les mencionaba, de optimización de procesos, sumado a, digamos, las condiciones financieras que ofrece el organismo, la verdad es que aumentó fuertemente el volumen de las operaciones y el CFI es un organismo relativamente chico en el mercado financiero, entonces se vio obligado en conjunto con los gobiernos provinciales a definir una serie de destinos estratégicos, hacia dónde se iba a destinar los recursos de financiamiento para maximizar justamente ese impacto. Y es en este proceso que se identificaron algunas líneas de trabajo, que son las que acá les presento, que tienen bastante vinculación con algunas de las líneas que les acercaba Luciana hace un rato. La primera, financiamiento verde. Estamos hablando de una herramienta bastante tradicional de crédito, pero orientada a destinos específicos, como ahora les voy a comentar. Cadenas de valor, que en el caso de cada provincia definió cuáles eran sus cadenas de valor estratégicas para destrabar algunas cuestiones vinculadas a la mejora de esa cadena. Financiamiento a empresas lideradas por mujeres. Y por último, una línea específica de producción exportable, que es una línea bastante clásica de prefinanciación de exportaciones. Así que les relato un poquito con más detalle esta de financiamiento verde, que es la que está más vinculada con la temática del encuentro de hoy. Pero antes de finalizar también les repaso un poco para que conozcan las otras líneas y tengan a disposición la información de las líneas que ofrece el organismo. Específicamente en lo que tiene que ver con financiamiento verde, lo que estamos apuntando es a un grupo amplio de empresas, pero que tengan una especificidad en el tipo de inversión que van a realizar, ¿sí? Así como Luciana hace un rato nos hablaba del proyecto. Bueno, acá no les pedimos un proyecto ni ninguna cosa equivalente, pero sí que nos identifiquen previamente una inversión, un tipo de inversión que son las que están previstas en esta línea y que están asociadas a
al financiamiento verde, a la eficiencia en el uso de los recursos naturales, a la minimización de los recursos energéticos o los recursos naturales, a la mitigación de impactos vinculados al cambio climático, así como a inversiones que tengan que ver con eficiencia en la energía o la reducción de emisiones. Un primer grupo de inversiones tiene que ver con el riego y el uso más eficiente del recurso hídrico. Acá se financia la instalación de equipos de riego, específicamente aquellos que están asociados a la minimización del uso del agua, ¿sí? Riego por goteo, riego por aspersión, u otro tipo de equipamientos que sean bien eficientes en el uso del agua, y todas las obras y equipamientos que sean necesarios para que ese equipo entre en funcionamiento. También está previsto la disponibilidad hídrica para ganado, teniendo en cuenta que en general implica una utilización mínima de recursos. Un segundo grupo de inversiones que están contempladas dentro de esta línea tiene que ver con energías renovables, y acá básicamente estamos identificando equipos de generación solar. Pueden ser equipos de generación eólica, pero generalmente quedan fuera de escala para el tamaño de los créditos que ofrece el organismo. Y en este caso, la generación está prevista que sea tanto en sistemas aislados, que no están conectados a la línea, digamos, o aquellos que sí están conectados y que incluso, dependiendo de la provincia, si están adheridos al régimen de generación distribuida, pueden inyectar energía a la red. Bueno, esos casos también están previstos dentro de este espacio de financiamiento. Bueno, dos grupos más de inversiones que serían financiables desde esta línea tienen que ver con eficiencia energética, y acá estamos pensando en todas aquellas inversiones que sean tendientes a minimizar el uso de energía eléctrica, ya sea a través de la reconversión de alguna infraestructura, maquinaria, equipamiento, o la implementación de alguna tecnología que reduzca el uso de la energía. Y por último, acciones sustentables en actividades productivas. Acá lo que estamos apuntando es a cualquier tipo de inversión que pueda hacer la empresa tendiente a minimizar sus emisiones, minimizar los residuos. Entonces, todas las inversiones que tengan que ver con gestión de residuos, sistemas térmicos, o cualquier otra infraestructura vinculada a la minimización del impacto ambiental de la actividad productiva, se podría financiar desde esta línea. Yo voy avanzando, Flor, si tienen alguna consulta, vos me cortás, pero... Sí, adelante, adelante. Cualquier cosa te aviso. Gracias. Encima estoy con la pantalla que no te veo, así que... bueno, eso en lo que tiene que ver con el financiamiento verde, vuelvo y hago un par de comentarios. La verdad es que acá estamos trabajando también en sintonía con algunos programas que se implementan en provincias, algunos con apoyo del CFI, y otros que implementan las provincias de manera directa, y empezamos a trabajar con UIA también. La semana pasada estuvimos presentando en el Camino X y todo el sistema, el esquema de asistencia técnica que está proveyendo la UIA a las empresas que están orientándose hacia acciones sustentables y minimización del impacto ambiental. Bueno, con todos aquellos programas que identifican posibles inversiones que pueden realizar las pymes, bueno, las pymes pueden venir con esos planes de acción, con esos diagnósticos, y pedir financiamiento para esas inversiones. Así que esa es la forma que, bueno, encontró el organismo como para orientar sus recursos hacia estos destinos que sinceramente resultan bastante estratégicos y centrales en el actual contexto, y de complementar otras herramientas que existen vinculadas a la asistencia técnica y al apoyo a las pymes para que vayan migrando hacia tecnologías más limpias y hacia la reducción de las emisiones. Un último grupo que no está especificado acá, pero que también podría ser financiado, tiene que ver con algunas inversiones que mitiguen el impacto del cambio climático. Estoy pensando básicamente en mallas antigranizo para algunos cultivos, típicamente en Cuyo para vid o cultivos frutales, o algunas otras tecnologías que se puedan identificar que estén vinculadas justamente con mitigar aquellos impactos que están vinculados con la mayor virulencia de los fenómenos climáticos asociados al cambio climático. Bueno, esto es mayormente lo que está vinculado con la línea verde.
son líneas que se acceden a través de las ventanillas, las oficinas que tiene el organismo en cada provincia, pero que se accede de manera virtual, por mail, por WhatsApp, por teléfono, incluso presencial, si lo requirieran. El organismo incorporó y hace el análisis de sujeto de crédito, de riesgo crediticio internamente, y esto es un elemento que minimizó de manera importante los plazos para otorgar los créditos. Pero tiene otras herramientas que por ahí les resultan interesantes y que son las que les comento ahora a continuación. Esta es la que les anticipaba recién respecto de cadenas de valor. Acá, simplemente a modo de ejemplo, estas son las cadenas de valor que priorizó la provincia de Chubut. Cada provincia identificó un grupo de cadenas que ustedes pueden verificar en nuestra página web o consultar con la oficina que tenemos en cada provincia. En este caso, se priorizó la cadena agropecuaria, la cadena de oil and gas y de minería, y priorizaron algunas actividades industriales y la actividad turística. Entonces, la lógica es que cualquier empresa que pertenezca a algún eslabón de estos sectores, de estas cadenas productivas, puede acceder al financiamiento, y las inversiones que están previstas en este caso son más amplias, están para hacer obras civiles, ampliaciones, alguna construcción de menor tamaño, bienes de capital, maquinaria, equipamiento y capital de trabajo en una proporción menor. La idea acá es que sea un capital de trabajo asociado a la inversión productiva, que habilite a la puesta en marcha de esa inversión productiva. Entonces, estamos hablando de un tope de 30% del monto total de la inversión o 18 millones de pesos. En este caso, la salvedad de que cada provincia definió una serie de cadenas específicas y propias de su estructura productiva, y entonces entiendo que hay pymes de todo el país conectadas, deberían consultarnos para ver cuáles son las cadenas que están priorizadas en cada caso. Las condiciones para estas dos líneas son las que les presento en esta diapositiva. Tienen un tope de monto de hasta 120 millones de pesos. ¿Sí? Por eso les decía que para determinadas inversiones este monto puede resultar acotado, y por eso lo presentaba como un muy buen primer paso hacia inversiones verdes o hacia inversiones de agregado de valor. Estamos trabajando con un plazo hasta 48 meses para la devolución del préstamo, que se puede extender hasta 60 para casos particulares de algunas obras civiles que así lo requieran, o en algunas provincias que por ahí tienen veda climática y eso estira los plazos de obra. Y en el caso de energías renovables, porque en el organismo se hizo el análisis de la necesidad de estirar un poquito más los plazos para la instalación de equipos de generación a partir de fuentes renovables, para poder garantizar el repago de esa inversión, teniendo en cuenta la inyección de energía a la red en los casos que se pueda hacer, o el ahorro de energía que se le compra a la red en los casos que sea destinado para el autoconsumo. Están previstos 6 meses de gracia, que también dependiendo del tipo de inversión se puede estirar hasta 12. Y la tasa de interés, que es el dato que habitualmente más interesa, es una tasa variable. Es una tasa variable que está atada a una tasa de referencia del Banco Nación. Básicamente es una tasa que siempre es negativa en términos de la relación con la tasa de inflación, porque es la tasa del Banco Nación dividido 2 más 2 puntos porcentuales. Es una particularidad de la tasa del CFI que en algún contexto puede desincentivar la toma del préstamo, pero en el actual escenario de tasas a la baja o estables, la verdad es que las pymes que tomaron créditos del CFI hace algunos meses se vieron muy beneficiadas por esta particularidad del esquema de tasas. Y simplemente a modo de ejemplo, hoy en día, la referencia al 18 de junio, la tasa del CFI está en 21%. ¿Sí? Acá les dejo, esto es normativo, se los muestro, pero es para créditos muy, muy pequeños, de hasta 1 millón, que la tasa tiene un subsidio adicional del 50%, y para esos créditos muy, muy pequeños, que están más pensados en inclusión financiera, la tasa es del 10,5%. Como es habitual, en el resto del sistema financiero se financia hasta el 80% del monto de la inversión, y
idea es que, bueno, el 20% restante se pueda hacer o con recursos propios o con créditos que tomen de otras fuentes de financiamiento. Y por último, el esquema de garantías. Bueno, ahí les mencioné que hasta 80 millones el organismo acepta garantías reales que pueden ser prendarias hasta 40 millones o hipotecarias hasta 80 millones. Y para acceder al monto tope de 120 que les mencionaba al principio, lo que se está pidiendo son garantías de sociedades de garantía recíproca o de fondos de garantías provinciales. El CFI trabaja con Garantizar y con Asindar Pyme y con todos los fondos de garantía provinciales, y sinceramente estamos incentivando fuertemente. Bueno, ahí ven que los montos mayores solamente se puede acceder mediante este tipo de garantía. La verdad es que estamos incentivando a que sea de esta manera, porque es beneficioso para la pyme, que no tiene que inmovilizar un recurso por un monto menor, eh, porque las comisiones que cobran las SGRs son equiparables o menores a los gastos en los que tiene que incurrir la pyme si tiene que hacer una hipoteca o una prenda, y porque la verdad es que es muchísimo más ágil todo el proceso de acceder al crédito. El CFI, si una pyme viene con un certificado de garantía de una SGR o un fondo de garantía, no realiza ningún otro tipo de análisis. Ya el riesgo de incobrabilidad lo asume la SGR o el fondo de garantía, y por lo tanto los requisitos documentales y de análisis que hace el CFI son mínimos y muy rápidos, por lo tanto el trámite se agiliza mucho. Así que... Juan, ¿todas las líneas de financiamiento del CFI son exclusivas para pymes, para MIPYMES? Exactamente, sí, gracias por la pregunta, porque vale la aclaración. Son exclusivamente dedicadas a pymes, ¿sí? De hecho, uno de los puntos que se suele pedir es el certificado PYME. No suele ser un requisito ineludible porque hay, digamos, contemplando el balance, la información básica de la empresa, nosotros nos damos cuenta que ya es una pyme, pero si viene con certificado PYME, mucho mejor. Así que sí, pueden ser cualquier, digo, desde microempresa, ya vieron los montos para inclusión financiera, hasta mediana tramo 2, no hay ningún problema, pero tiene que estar contemplada dentro de lo que la normativa define como MIPYME. Perfecto. ¿Y Así es. para montos menores a 80 millones se puede con garantía de SGR? Nos consultan. Sí, sí. SGR va por todo el espectro. De 0 a 120 puede ir con SGR, simplemente que menos de 80 tienen esas otras alternativas si prefiere la empresa presentar una hipoteca o una prenda. Pero sí, por eso les decía, nosotros incentivamos a que para todo el rango de montos, desde 1 a 120, en la medida que les sea conveniente a la pyme, accedan a través de SGR o Fondo de Garantía Provincial. Nos consultan, es una consulta bastante particular, dice, con respecto a lo que es gestión de res, ¿se considera la compra de equipos relacionados con esta gestión, ejemplo, prensa, ya sea para usos propios o de clientes? ¿Se puede responder o querés que le pida un poco más de información? ¿Gestión de res? ¿Te escuché bien? Sí, No sé si se tratará de algún frigorífico o ahora vamos alguna a cuestión así. consultar. Si nos podés ampliar, Evangelina, un poco de qué se trata. También nos Dale. consultan qué requisitos como auditor, verificador independiente se deben cumplir para el proceso de financiamiento verde. Mira, la verdad es que es una línea de crédito bastante clásica, y como son por montos que están lejos de los montos que nos mencionaba Luciana más temprano, eh, solamente se pide, digamos, una proforma de la inversión o un presupuesto de la inversión que va a realizar la empresa, en la cual nosotros identifiquemos que está haciendo una inversión vinculada a alguno de los grupos que recién mencionábamos, o riego, o energías renovables, o eficiencia energética. Con eso nosotros ya interpretamos que es una inversión verde, que tiene como objetivo algunos de los objetivos que estuvimos repasando, y ya nos alcanza para otorgar el financiamiento si cumple con todo el resto de las condiciones de elegibilidad, básicamente que sea sujeto de crédito. Y ya con eso accede al financiamiento, eh, sin más condiciones. Lo único que nosotros exigimos, ¿sí? Como es una línea
blanda con tasa subsidiada y en la cual se minimizaron los requisitos, es que transcurridos 6 meses ahí está. Ahí nos aclararon la duda que teníamos. Era gestión de residuos, era la maquinaria de Ah, prensa para la gestión de residuos. sí, sí, perfecto. Eso es uno de los destinos previstos en la parte de acciones sustentables, como le llamamos en el organismo, vinculadas a gestión de residuos, así que efectivamente es una inversión financiable. Siempre que quepa dentro de los montos topes, a ver, es hasta 120 millones o el 80% de la inversión. Las empresas a las que les resulte conveniente las condiciones de CFI, podría complementar nuestra línea con cualquier otra que haya en el mercado sin necesitar hacer inversiones más grandes que esto. Eso también tengan en cuenta. Perfecto. ¿Y la pyme tiene que ser persona jurídica o puede ser unipersonal? Puede ser unipersonal también, sí. Sí, sí. Es bastante amplio, está previsto para todo el universo de pymes. Y ahí mencionarles también una particularidad que tiene el CFI. Como les decía, la situación clásica es pedir 2 balances y completar un formulario con información básica de la empresa que tiene carácter de declaración jurada y que evita anticipar un montón de documentación. Para aquellos casos de empresas que sean más nuevas, no quedan afuera, aquellas que no tengan 2 balances, no es que quedan afuera automáticamente, pero en esos casos el análisis que hace el organismo es distinto al que habitualmente se hace en estos casos, que es parecido al que hace el resto del sistema financiero, y lo que se le pide a la empresa que solicita el crédito es demostrar un flujo futuro de fondos. ¿Sí? Si nosotros no podemos comprobar, digamos, el historial crediticio de la empresa, porque es una empresa nueva, bueno, al menos demostranos que el proyecto en el que querés invertir es rentable y que nos garantiza que los flujos de ingresos futuros van a ser suficientes para pagar la cuota del préstamo. Entonces, de esa manera, se le abre la puerta a empresas que tienen menos antigüedad o que por el análisis de riesgo quedan medio en el límite, ¿sí? Por ahí empresas que, de acuerdo al análisis de riesgo, un banco tradicional la dejaría fuera, o el CFI podría abrirle esa puerta teniendo en cuenta el flujo futuro de fondos. Así que ese también es un dato que está bueno que tengan a mano. Excelente. Juan, tendríamos que ir cerrando. ¿Querés ir Perfecto. avanzando para Sí, terminar de repasar? Dale. simplemente mencionarles que hay una línea más que es la. Se me fue la. ¿No están viendo la presentación? Sí, ya se Sí, las sí. avanzo. Estamos en la Filmina de Condiciones Financieras, línea verde y cadena de valor. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, una tercera línea que tenía que ver también con los fines sociales, como nos adelantaba Luciana también, tiene que ver con el apoyo a empresas o emprendimientos liderados por mujeres. Eh, Acá, digamos, la condición para calificar para esta línea es que las empresas tengan el 50% o más de la propiedad del capital social a cargo de una mujer, o que en el caso de que ese porcentaje sea menor, que tenga un mínimo de 20%, pero que una mujer o más se desempeñen en cargos de alta gerencia o dirección de la empresa. Y las condiciones financieras son las mismas que recién les mencionaba. La particularidad que tiene esta línea es que, esto no se los había comentado, el CFI habitualmente financia a sectores vinculados a la producción, ya sea primaria o de transformación. ¿Sí? Industria y agro son los sectores típicamente financiados por el CFI, quedando afuera servicios y comercio. Cuando se hizo el diagnóstico que motivó el desarrollo de esta línea, se verificó que los sectores en los que había más preeminencia de empresas lideradas por mujeres estaban
mayormente orientados en sectores de servicio o comercio, y por lo tanto en esta línea están previstas también que accedan empresas vinculadas a esos sectores, siempre que cumplan con esta condición de ser lideradas por mujeres. Y acá el destino de las inversiones son las mismas: obras civiles, bienes de capital o capital de trabajo. Y por último, la última de las líneas, que no les detallo demasiado porque es una línea tradicional de prefinanciación de exportaciones, en este caso está nominada en dólares, pero se deposita en pesos el equivalente al tipo de cambio del día previo a la transferencia de recursos, hasta $200.000 o 100.000 si es la primera exportación de la empresa. En este caso está destinado totalmente a capital de trabajo, ¿sí? Todo lo que sea necesario para poder efectivizar una exportación, y por lo tanto los plazos están reducidos a 1 año o a que se pueda efectivizar la exportación y se pueda realizar la devolución. Y en este caso la tasa es fija al 2,5 anual. Se puede financiar hasta el 100% de la venta, del monto FOB, y las garantías en este caso son a satisfacción del agente financiero con el que trabaja el CFI en cada provincia, pero habitualmente se trabaja con fianzas para este tipo de préstamos. Y bueno, les dejo acá 2 contactos. Uno es la página del organismo, donde está un poco de esta información más detallada, y un formulario donde pueden dejar datos mínimos para que nosotros nos contactemos en el caso de que necesiten más información. Igualmente entiendo que esta presentación después se la vamos a enviar, así que también les dejo mi contacto por cualquier duda o alguna cosa que no haya quedado clara. Muchas gracias, Juan. Ya las compartimos a través del chat de Ruta X. Luciana, Juan, antes de cortar, ¿me repetís las tasas para la línea de financiamiento verde? Sí, a la fecha está en 21%. Esto surge de dividir por 2 una tasa de referencia de la Banco Nación y sumarle 2 puntos porcentuales. Esto se viene modificando día a día, infinitesimalmente, porque es una tasa variable, pero ya hace varias semanas que está en torno al 21-22%. Muchas gracias. Gracias a Luciana, ustedes. Juan, muchísimas gracias por todo lo que compartieron con nosotros, por el tiempo dedicado, por responder todas las consultas. Muchas gracias a todos por haber participado. Los esperamos para el próximo encuentro, el 10º de este curso de sustentabilidad productiva PYME. La próxima vamos a estar hablando de cambio climático y vamos a compartir un simulador de cambio climático del MIT. Así que los esperamos a todos. Un beso grande. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias.